Entonces, Santiago, Chile, cuando yo creo que te dije que en 1960 y tal vez 8, yo renté un cuarto en la universidad así en Berkeley y ¿cómo se dice compañero de cuarto? ¿Cómo se dice? Sí, sí, compañero de cuarto. Era chileno. Era un joven de Chile que sacaba, creo que en PhD en zoología. Materia muy radical, pero Ahí está. sí, era muy buena persona. Entonces ya empezamos, ¿verdad? Sí, Ya mandaron el cheque, ¿verdad? Ya puedo comenzar. algunos no pagaron, pero sí. Está bien. Entonces, el tema de hoy es, creo que la importancia de cultivar la vida espiritual y compartirla con otros, ¿verdad? ¿Es correcto? Así es. Sí, así es. Bueno, pues ya empiezo. Ya voy a trabajar. Entonces, claro, cuando se puede argumentar que siempre y cuando se recomienda algo, que puede ser cultivar la vida espiritual o comer bien, comer por lo menos 5 vegetales por día, o casarse con atención, no casarse malo. O sea, cualquier consejo que se da a una persona ah, es hablando en términos de lenguaje, es una afirmación prescriptiva y no simplemente descriptiva. En el sentido, por ejemplo, se puede decir que Juan se casó con María, nombres bien exóticos. Entonces, Juan se casó con María, que es una frase descriptiva que simplemente indica lo que sucedió, describe lo que sucedió. Pero si se dice que Juan debería casarse con María o no debería casarse con María, ya es algo prescriptivo. Entonces, por ejemplo, y en las lenguas occidentales normalmente hay verbos, se llaman verbos auxiliares, como en español sería deber, que uno debe o no debe o debería o debía, algo así. Y también tener que. Vamos solamente a hablar de gramática español. Es un chiste. Y, por ejemplo, decir que uno tiene que hacer tal cosa o no tiene que hacer tal cosa. Entonces, mismo el verbo tener que puede ser descriptivo o prescriptivo. Por ejemplo, uno puede decir que si yo suelto esta pelota, la pelota tiene que caer debido a la ley de gravedad. Pero si digo, por ejemplo, que tú tienes que cumplir con tu promesa, eso no es algo ya predeterminado, o sea, no es algo que realmente tienes que hacer, pero es una forma de decir que debías o que es tu deber, que es, si te consideras una persona de honor, tienes que hacerlo así. Entonces, en un sentido eso se llama en filosofía axiología, que significa la filosofía de ética o de valores, de la palabra griega que significa valor, axia. Entonces, obviamente si todos tenemos valores, porque todos llevamos a cabo casi constantemente actividades voluntarias. Mismo si uno es prisionero, que es algo que no te deseo, pero si uno es prisionero, uno todavía supuestamente tiene libertad mental. Bueno, si no le dan al prisionero drogas o algo así, pero entonces casi en cada momento tenemos un cierto grado de libertad, de independencia.
y libre albedrío. Entonces, si no existía libre albedrío, todo ese tópico de deberes o valores ni aparece. Por ejemplo, no tiene sentido hablar de una máquina que es moralmente buena. Si se dice, por ejemplo, que un computador es bueno, normalmente queremos decir que funciona bien, que fue bien hecho. Pero hablar de un computador bueno o malo en términos morales, éticos, no tiene sentido. Porque una máquina no tiene libre albedrío. Entonces, libre albedrío es una precondición necesaria para ser, como dicen los filósofos, un ser moral, o sea, un agente moral, una persona consciente que puede tomar decisiones por las cuales uno es responsable. Es interesante, por ejemplo, hablando en términos jurídicos, un niño, por ejemplo, hay casos trágicos que tal vez un niño de 5 años le da un tiro a su hermanito, algo así, y la mata. Entonces, el niño no se considera un criminal en el sentido que no se considera que ese niño que tuviera conciencia suficiente para ser responsable por su decisión. Entonces, yo menciono todo eso, voy a parar aquí de hablar de axiología, porque cuando se dice como el tema de hoy, la importancia de cultivar, decir que algo es importante, es también darle un valor, o lo que se llama juicio de valor. ¿Se dice en español juicio de valor? Value judgment. Entonces, porque decir que algo es importante es un juicio de valor. Y un valor es un objeto nítidamente no empírico, un objeto metafísico. Por ejemplo, agua, tierra, aire, se puede tocar, se puede ver, se puede oler. Pero un valor no se puede ver un valor. Por ejemplo, el valor de tratar bien al prójimo. No es algo que se ve, que se toca, que se huele, es simplemente algo metafísico. Y decir que algo es importante es también un juicio de valor. Entonces, por eso mi tarea aquí, si me van a pagar bien, es que tengo que, es un chiste, sí, es que tengo que explicar en qué sentido se puede justificar ese juicio de valor, decir que es importante cultivar la vida espiritual y compartirlo con otros, que ya es, porque hay cosas que puede uno, bueno, entonces voy a entrar en en ese campo de juicios de valores y voy a tratar de hacer un caso, tratar de demostrar que es objetivamente el caso, es objetivamente cierto de que cultivar una vida espiritual es importante como un valor objetivo. Y primero hay un aspecto subjetivo. Por ejemplo, si uno está en Santiago y su deseo es de andar a Valparaíso, y uno nota que la persona que desea viajar de Santiago a Valparaíso va hacia el este. Entonces, en ese sentido, su acción contradice su intención. Y si esa persona realmente desea viajar a Valparaíso, no es que un truco porque algunos, no sé, criminales lo persiguen, entonces dice, bueno, ya voy a Valparaíso y todos ellos van allá y él va hacia el este. Pero si uno dice, en cursos de filosofía, uno aprende a no dejar nada, ¿cómo decir? Descubierto. Ni un cabo suelto. Uno tiene que cubrirse en cada punto. Entonces, si uno va,
o sea, tiene un deseo real de viajar a Valparaíso, a Santiago, y va hacia el este, y uno puede decir que no, es importante que des la vuelta porque nunca vas a llegar así. Entonces, uno puede decir que subjetivamente que es importante cultivar la vida espiritual, si es el caso, que únicamente cultivando la vida espiritual, uno puede cumplir con sus propios deseos, intenciones, metas, proyectos. Entonces, o uno puede decir, así tal vez en forma más radical, que, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, básicamente se puede resumir los deseos humanos en un grupo de tres, que es que primero queremos existir. Claro que el caso de una persona determinada a suicidarse es otro caso. Pero podemos decir que queremos existir. A veces la vida se vuelve insoportable para una persona que decide que la no existencia, o tal vez si cree en reencarnación, que otra existencia le sea mejor. Pero creo que yo diría que eso es un caso muy extremo y que es válido examinar los casos que son para casi el mundo entero típicos. Entonces, en general, casi todo el mundo desea vivir. Y se puede decir que mismo la persona que se suicida, eso no es el plan A, eso es el plan B. O sea, se puede decir que mismo una persona que trágicamente llegó a ese punto de desespero, si tuviera o si se pudiera convencer que tuviera la opción de una vida alegre, que escogería esa vida alegre. O sea que yo diría que hay poquísimos casos y tal vez ningún caso de una persona cuerda en que es una verdadera opción de vivir feliz. O sea, mismo ante esa opción la persona escoge no existir. Entonces, se puede decir que en general los seres humanos desean existir, porque cualquier otra cosa que quieres, obviamente depende de primero existir. Y segundo, entonces, existencia, que en sánscrito se puede decir que es sat, existencia, o el ser, o estar. Y conocimiento. Yo diría que otra vez casi todo el mundo, más o menos todo el mundo, no iría, digamos, escoger vivir en un estado de coma. Entonces, obviamente, bueno, por motivos obvios, no tenemos conocimiento completo de cómo es estar en un estado de coma, pero vamos a decir que es un estado de coma inconsciente, porque hay personas que se recuperan, después cuentan cómo era. Entonces, si uno prefiere existir consciente y no inconsciente, eso muestra el valor que se da casi universalmente al conocimiento. Porque aquí no se trata solo de erudición o de leer muchos libros pero simplemente el estar consciente es necesariamente, significa experimentar algún nivel de conocimiento a cada momento consciente. Mismo si uno está equivocado, es consciente y tiene conocimiento de su error. O sea, por ejemplo, una persona que está alucinando, que está bajo la influencia de una droga, que está experimentando alguna alucinación, pero sin embargo tiene conocimiento del contenido de su alucinación. Así que ser consciente es siempre, como muchos filósofos se han dado cuenta, que estar consciente es siempre estar consciente de algo y no de nada. O sea,
La conciencia necesariamente siempre tiene un contenido, un objeto de la conciencia. Y por eso decir que uno prefiere estar consciente y no permanentemente inconsciente, que es más o menos igual a no existir, entonces le damos valor al conocimiento, sin el cual existir no es realmente en un sentido significativo existir. Y la tercera cosa es que queremos felicidad. Queremos felicidad. Uno puede existir, uno puede ser muy miserable, uno sabe que es miserable y eso es lo que deseamos. O sea, queremos existir, queremos saber que existimos y queremos existir con felicidad, con un cierto mínimo de satisfacción, que normalmente viene de amor, de relaciones, de la experiencia de belleza. La felicidad también viene de cumplir con principios nobles y así mantener un cierto nivel de ética. Asimismo, si aceptamos que eso es una vida significativa, primero, obviamente, de existir y de existir con conocimiento y con felicidad. Menciono las tres cosas en sánscrito, eso es una fórmula famosa en sánscrito que se llama Satchidananda. Sat es existencia, Chit es conocimiento y Ananda es felicidad. Ananda. Entonces, volviendo al tema, ¿sí? Si ustedes sospechaban que debido a mi edad no recordaba el tema de hoy, pero no es así. Entonces, no necesito todavía ese tipo de asistencia. Entonces, si se dice que es importante practicar la vida espiritual, eso sería verdad o será verdad si es que la práctica de la vida espiritual contribuye en forma significativa a nuestra existencia, conocimiento y felicidad. Y si es cierto que contribuye de esa manera, seremos justificados en decir que es importante objetivamente, no solo porque tenemos este programa de enseñanza espiritual y si nadie viene quedamos deprimidos y nos sentimos fracasados. Y no es solamente para apoyar nuestra psicología personal, pero sí se puede decir que es objetivamente importante. Sería en el sentido que la práctica de la vida espiritual contribuye en forma no solamente significativa. La contribución tendría que ser, tener dos características, que es una contribución significativa y necesaria. Que, por ejemplo, si yo digo que tengo hambre y yo siento que yo necesito comer para lograr mi objetivo de existir, o sea, no sigue de eso, no es igualmente lógico decir que necesito comer una manzana. En Chile hay buenas manzanas por el clima, yo sé. Pero entonces se exportan también aquí. O sea, ¿por qué decir que necesito comer para cumplir con los objetivos primordiales de mi vida, pero no sigue lógicamente que necesito comer una manzana? Porque una manzana es simplemente una pequeña subcategoría de comida. Entonces, decir que necesito o que quiero ser feliz, quiero tener conocimiento, no significa, o sea, tendríamos que mostrar aún que la contribución de la práctica espiritual a nuestro bienestar no es únicamente significativa,
la contribución, sino que es necesaria porque no se logra el mismo nivel de existencia, felicidad y conocimiento sin la práctica espiritual. Así que la práctica tendría que ser tanto de beneficio significativo como de beneficio único y exclusivo. Así que no hay otras opciones. ¿Te acompaña esa lógica? Bueno, entonces me pagan la mitad ahora y después la otra mitad cuando menciono Krishna, ¿verdad? Entonces, sí, no, será una clase genérica. Entonces, ya que podemos o sabemos, constatamos, obviamente, de que en este mundo hay muchas opciones, o aparentemente hay muchas opciones para la vida espiritual. Inclusive, a veces se da el argumento de que debe existir algo como un Dios, un alma, porque se ve que, y eso es verdad, una verdad histórica, que la gran mayoría de todos los seres humanos que han existido en este planeta han creído en algo metafísico, en algún tipo de fuente divina que está más allá del humano. Es interesante porque todavía, por ejemplo, en Chile hay democracia, teóricamente, y en los Estados Unidos, teóricamente, hay democracia. Este país aquí y muchos países se están volviendo más o menos plutocracias, o sea, gobierno por los ricos. Pero aparte de eso, mismo la teoría o el concepto de que queremos una democracia, obviamente ese concepto está basado en la creencia de que somos iguales. Lo que es interesante aquí es que tanto en Chile como en cualquier otro país, la igualdad no es un hecho empírico. No es un hecho empírico. Y eso es muy interesante porque hoy en día el sistema político de preferencia, de exigencia, es democracia secular. Que eso es otro tópico, otro tema que realmente qué quiere decir secular, eso es todo en otro tema filosófico. Pero es muy interesante que, por ejemplo, en Chile, en establecer un sistema político y en el sistema judicial, en establecer un sistema hasta cultural y todo eso, que el pueblo chileno, igual que aquí, igual que casi todos los países, por lo menos del mundo occidental, han rechazado una cantidad enorme de evidencia empírica de que nosotros no somos iguales. Hablando materialmente, no somos iguales, ni en términos, digamos, de atléticos, artísticos, matemáticos, de belleza, de nada. O sea, no hay un examen, no hay un test, un examen concebible. No se puede concebir de un examen que se puede dar a todos los seres humanos, un examen que dará el resultado que somos iguales. Entonces, 100% de la evidencia científica es que no somos iguales. Sin embargo, nosotros aceptamos que hay una verdad que obviamente no es física, metafísica, porque si algo no es físico, ¿qué es lo que queda? Es metafísica, es una terminología que surgió de la escuela de Aristóteles. La idea de que hay un universo físico, que es el campo de ciencia, pero después hay una realidad, hay toda una dimensión metafísica. Por ejemplo, y es dentro de esa dimensión metafísica que somos iguales,
Y las dos dimensiones no son simplemente diferentes, sino que aceptamos que la dimensión metafísica es superior y tiene prioridad. O, por ejemplo, una ley. Hay personas que nunca fueron contaminadas por cualquier estudio de filosofía, que dicen que no debemos imponer a otras personas nuestros valores, ¿verdad? ¿Se dice? Es común decir. Y personas que lo dicen imaginan que son, no sé, intelectuales o algo así. El hecho es que si no queremos imponerles a los demás nuestros valores, ¿cómo podemos justificar, por ejemplo, una ley contra la violación sexual o contra la matanza? Porque decir que no se debe matar, obviamente, es un valor. ¿Y cómo podemos imponer ese valor si no debemos imponer valores? Entonces, de hecho, se puede comprobar, así como se puede comprobar que no existe tal cosa. Ay, es un perro filosófico, imagino. Entonces, tal vez no tan filosófico porque se fue. Entonces, se puede mostrar lógicamente, no citando un libro sagrado, pero lógicamente se puede mostrar que no existe tal cosa como un grupo, comunidad, sociedad, pandilla. No hay un grupo de seres humanos sin la imposición de valores. Porque hay democracia, hay monarquía y todo eso. Y todos imponen valores. Y por ejemplo, si uno dice que la única manera de no imponer valores es anarquía, arqué en griego significa un principio gobernante, entonces anarquía significa sin ningún principio gobernante. Pero sabemos muy bien que habiendo estudiado el comportamiento humano ya por muchos siglos, que si se declara anarquía, inevitablemente la ley de la selva se impone. Las personas que puedan se aprovechan de otros a través de violación, de matanza, de robo, de todo eso, y ellos imponen sus valores. Inclusive, por ejemplo, si hay vamos a decir, un pueblito en Chile, y un pueblito que las personas que viven allá siempre dicen, aquí no hay ni un semáforo, es como un orgullo, ¿verdad? No hay ningún semáforo en nuestro pueblito, pero después tal vez crece un poco y alguien propone que no, ya tenemos que poner un semáforo porque es peligroso. Poniendo el semáforo, se reduce la libertad de los que moran allí. No poniendo el semáforo, hay más peligro. Entonces, decir que peligro no es bueno y seguridad es buena, son valores. Poniendo un semáforo o no poniendo un semáforo o poniendo únicamente un stop, es un juicio de valores. Así que no hay, porque actividad voluntaria, por definición, se basa en valores. Cada vez que tú haces algo con libre albedrío, voluntariamente, cuando tú te despiertas y te levantas de la cama, es un juicio de valores, porque físicamente es posible no levantarse. Es posible pasar el resto de tu vida acostado. Probablemente después de algún tiempo te van a meter en un tipo de clínica, pero, o sea, levantarse de la cama es un juicio de valores, así como no levantarse, poner un semáforo. Sin imposición de valores, ¿cómo podemos prohibir la matanza, la violación, el robo? Así que decir que no debes imponer valores es una de las maravillas
y raciocinio humano. Pero volviendo al tema, ¿por qué la vida espiritual? Yo quería explicar que hay una dimensión metafísica. ¿Y por qué? Si tú afirmas, si tú aceptas que, por ejemplo, que realmente somos iguales, si el racismo es realmente incorrecto, inmoral, no es simplemente que las leyes ciegas, inconscientes de la naturaleza física a través de la evolución nos programó para pensar así, porque las sociedades, las comunidades que creían en la igualdad tenían ciertas ventajas en la reproducción biológica. Primero que no es cierto. Primero que no es cierto. Incluso, pero, o sea, es una teoría de la historia que sería muy difícil comprobar. Pero es cierto, si un materialista tiene que aceptar que si un hombre entra en una escuela y mata a 50 niños, eso no fue malo. Porque malo no existe. O sea, bondad moral o llamar una actividad moralmente buena o mala es simplemente hablar tonterías, porque estás hablando de cosas que no son físicas, que no son empíricas, y por eso no podemos afirmar objetivamente que existen. Al mismo tiempo, sabemos que sí es incorrecto, así como o sea, sin, ¿cómo decir? Aceptar como autoevidente ciertos hechos básicos del universo, tú no puedes vivir. Por ejemplo, si quieres hacer ciencia empírica, ¿cómo puedes comprobar que existe un mundo fuera de tu mente? Eso se llama en filosofía occidental el problema del cerebro, en español, el cerebro en latina. O sea, ¿cómo sabes que no eres simplemente un cerebro en una tina, que hay un científico re loco que estás manipulándote y haciéndote creer que estás en Chile, o que tienes amigos, o que existe una planeta que se llama la Tierra? ¿Cómo puedes? Entonces, bueno, no te voy a dejar ahí, porque me pueden procesar, ¿verdad? Entonces, el hecho es que aceptamos que hay un mundo real, un mundo físico fuera de nuestra mente, porque el mundo se nos presenta de tal forma que se comprueba a sí mismo. Eso se llama autoevidente. Aristóteles, otra vez, hoy es el día de Aristóteles. Como dicen, toca la bocina si te gusta Aristóteles. Entonces, así que, por ejemplo, sabemos que el sol está en el cielo. Entonces, si alguien dice, si el sol está en el cielo, como en California casi siempre, y en Chile también hay mucho sol, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes son el reflejo, espejo, o nosotros somos? Porque sí, porque California y Chile son así casi la misma distancia de Ecuador y casi el mismo clima. Bueno, entonces, si por ejemplo, si el sol está ahí en el cielo, en Chile o aquí en California, el sol brilla y todo el mundo lo ve, nadie disputa el hecho, y alguien dice que no, el sol no está en el cielo, inclusive no existe el sol. Entonces, como siempre digo, hay tres posibilidades en este caso. Una posibilidad es que la persona miente, o tal vez por algún motivo, que miente porque es un chiste o porque, no sé, por algún motivo miente. Sabe que el sol está ahí, pero miente. La segunda posibilidad es que la persona está loca.
La tercera posibilidad es que la persona tiene algún problema con su sistema óptico. Que la persona está ciego, simplemente tiene un problema. Pero nadie va a tratar de comprobarle a la persona que sí, el sol está en el cielo, porque es autoevidente. Asimismo, la ciencia marcha, sí, la ciencia va adelante porque todo el mundo acepta que es autoevidente de que existe un mundo. Por ejemplo, duermes, sueñas, te despiertas. ¿Y cómo sabes que el mundo que ves ahora despierto es más real que el sueño? Tal vez el mundo del sueño es el mundo real. Y ahora estás soñando. O sea, no quiero volverlos locos a ustedes, pero lo que quiero decir es que en la vida cotidiana estamos, como decir, aplicando principios filosóficos sin saberlo. Es como psicología. Mismo que tú no estudies la psicología, tú tienes una psicología, como tus amigos saben muy bien. Entonces, el hecho de no estudiar psicología no significa que no la tienes. Asimismo, uno puede no estudiar filosofía, pero todo el mundo tiene una filosofía necesariamente. Porque todo el mundo está utilizando su libre albedrío. Y al ejercer el libre albedrío, se hace eso basándonos en valores. Porque en cada momento tienes opciones. Puedes comprar esto o el otro. Puedes levantarte, puedes acostarte, puedes decir que sí, puedes decir que no. Vas con él o vas con el otro, ella, o comes o no comes. O sea, en cada momento, libre albedrío a priori significa que hay opciones. Si no hay opciones, no está libre. O sea, si tú vas a un restaurante y dicen que puedes escoger cualquier plato que quieres, pero solo hay un plato. O sea, la palabra libre significa hay varias opciones. Entonces, cada vez que escoges esto y no lo otro, eso es un ejercicio de aplicación de tus valores. Y el conjunto de tus valores, el sumo de los valores, el sistema de tus valores, que incluye también no solamente tener valores, pero de ponerlos en una jerarquía de valores. Por ejemplo, me gusta ese restaurante y entonces quiero comer allí, pero ahora hay un malandro en el restaurante matando a los clientes. Entonces, ya que quiero vivir más de que quiero ir a ese restaurante, no voy. O que, por ejemplo, una persona puede decir que estoy apegado a ella o a él. Y es una persona muy buena. Su única fallita es que es sociópata. Entonces, uno decide que a pesar de que es muy simpático y hasta carismático, pero es definitivamente sociópata, entonces, claro que no. O creo que no voy con esa persona. El número de narcisistas está aumentando mucho. En los Estados Unidos, el centro de narcisismo, claro que es la Casa Blanca. Entonces, pero sí mismo, cada momento de vida libre, políticamente libre o mentalmente libre. Porque hemos visto en la historia muchas sociedades políticamente no libres, pero no totalitarianas. ¿Cómo se dice en español? ¿Totalitarios? Totalitarias. Totalitarias. Totalitarias significa que se trata de controlar no solamente las acciones físicas, pero hasta los pensamientos. Entonces, por eso vivimos en un mundo bidimensional. Si tú aceptas que es realmente malo matar personas inocentes,
Que no es simplemente que decimos eso, que realmente ya que el mundo es toda realidad física. Y una cosa que puedo decir, que entre filósofos serios, académicos, técnicos, insoportables, entre filósofos, mismo filósofos que son ateos, el concepto, o sea, el materialismo filosófico, que solo existe la materia, fue rechazado casi 100 años atrás como filosofía absurda. Porque si tú dices que únicamente podemos aceptar como algo objetivo lo que se puede mostrar empíricamente, el problema es que esa declaración, que únicamente las cosas no se puede comprobar empíricamente, entonces se contradice a sí mismo. Así que ya que vivimos en un mundo bidimensional, ¿por qué? ¿Cómo es posible eso? ¿Y qué significa decir una dimensión metafísica objetiva? ¿Cómo es posible eso? ¿Y cómo puede llegar a existir eso? ¿Cómo es posible que el universo sea bidimensional? Además de eso, si tú acompañas la física científica, tú sabes que el materialismo ya fue rechazado por la ciencia. Porque la conciencia, como sabemos en la física cuántica, es una causa. Tiene el poder de cambiar la posición o la apariencia de la materia. Así que si se pregunta, o por ejemplo, hablan de, ¿cómo dice en español? El Big Bang. Palabras castizas tradicionales, Big Bang. Entonces, con el Big Bang, ¿qué existía antes? Y ya que tiempo, como Einstein explicó, tiempo y espacio son el tiempo y espacio, que para Einstein era una cosa, es la naturaleza física. Así que antes de existir la naturaleza física, no existía tiempo y espacio. Así que preguntar cuándo existía el pre-Big Bang, ni se puede hacer la pregunta. Y si existían leyes, porque sin la existencia de leyes, ¿cómo es posible que hubo un Big Bang? Porque se supone que el Big Bang sucedió a través de leyes científicas, pero las leyes no existían. Entonces tenemos que decir que existía leyes, algún sistema racional no física y no natural en el sentido del mundo material. Y viendo que ya la conciencia es una causa, tiene poder de causar efectos en el mundo físico según la física cuántica. Bueno, no voy a entrar en todo eso ahora. Vamos a, solo para mostrar que las personas que piensan que no, eso la ciencia están por lo menos un siglo atrasados. En términos de la ciencia, en términos de filosofía, están... que es típico, porque si estudiamos la historia, por ejemplo, un señor, un caballero que se llamaba Ptolomeo, su nombre es PT, ¿verdad? Eso ya es terrible, ¿verdad? Un nombre que empieza con PT, pero era griego y él era un descendiente, él era un líder en Egipto, pero descendiente del ejército de Alejandro Magno, porque que él había conquistado Egipto, y él creó o descubrió un sistema de astronomía para explicar los movimientos de los planetas y otros cuerpos celestiales. Y su sistema era tan brillante, tan genial, que fue aceptado en Europa por más de 1000 años. Más de 1000 años, por todos los mejores científicos. El único problema es que fue incorrecto. Él vivía
Sí, fue aceptado por casi 1500 años. Por todos los mejores así científicos, solo que fue incorrecto. Entonces, cuando cambió, y cambió porque el sistema de Ptolemy es geocéntrico. La Tierra está en el centro del sistema solar. Y cuando se descubrió un caballero que se llama Copérnico, que también quería averiguar eso porque quería hacer mejor astrología. Porque ellos calculaban las fechas santas para la iglesia. Bueno, hay tanta historia, pero no hay tiempo ahora. Lo que quiero decir es que se ve que cuando entró la nueva ciencia, primero de Copérnico, después Kepler y Galileo, y Newton fue el superstar, ¿verdad? Como los Beatles de los científicos. Entonces, y todo cambió, pero la iglesia que se había comprometido, primero Aristóteles y después Ptolemy y finalmente, y después Descartes trató de salvar el sistema y eso no funcionó, pero les costaron siglos para actualizarse con la nueva ciencia. Y estamos viendo porque se trata de poder, la mente humana se apega al poder. Entonces se ve que la ciencia más avanzada hoy está abandonando categóricamente el materialismo. Y la filosofía también, pero hay tantas personas apegadas al viejo sistema que todavía hablan del materialismo y simplemente atrasados. Pero entonces, para no hablar por horas y horas, porque ustedes no tienen dinero suficiente, es un chiste, por favor, créanme, es un chiste. Entonces, lo que quiero decir es que al fin y al cabo, que la ciencia espiritual que se presenta en Bhagavad Gita, en Srimad Bhagavatam, en otros textos, es la más avanzada. Eso no es una declaración fanática, porque el fanatismo es que uno afirma o alega sin una base racional, o sea que uno no puede dar argumentos racionales y entonces lo que se afirma va más allá de lo que se puede comprobar lógicamente. Ese es el fanatismo. Pero cuando se afirma que eso es en un sentido racional, conocimiento más avanzado, eso es algo que se puede cuestionar, se puede desafiar, se puede dar argumentos. Así que si yo digo que no, que eso es Dios y nada más es Dios y todas las otras religiones son falsas, es una afirmación, ¿cómo se dice en español? Imperia, ¿eso es una palabra? No es. Es una afirmación que no se puede retar racionalmente, porque es fanatismo. Es así y es así. Y entonces, tal vez si tenemos algunos pocos minutos. Entonces, por último, voy a explicar eso en forma racional. Voy a tratar de ser racional. Y eso es que hay un principio de la lógica formal, o de la lógica, se puede decir, que en sánscrito se llamaba Asatkaryavad, o Satkaryavad, perdón. Satkaryavad significa que en la causalidad, causa y efecto, en alguna forma que se puede investigar, una causa está presente en el efecto. Por ejemplo, si hay un choque de automóviles en la carretera, entonces se estudia la posición de los carros, ¿verdad? La posición de los carros, las marcas en la pista y todo eso, y analizando a partir del efecto, se trata de llegar a la causa. ¿Quién fue responsable? ¿Quién fue responsable?
Así que, por ejemplo, en las investigaciones médicas, se empieza con un efecto, que es una enfermedad. Y se trata y se supone que la causa debe estar presente en el efecto. Porque si lo que se llama en filosofía o ciencia la flecha del tiempo, es como una flecha, tiene una cierta dirección. Entonces, las cosas proceden, causa y efecto, secuencias de eventos proceden en una cierta dirección, hablando del tiempo. Como ahora, por ejemplo, eso es el tiempo, es una de las definiciones del tiempo, es un medio dentro del cual los eventos proceden. Entonces, cuando se analiza, cuando se trata de entender analíticamente, uno tiene que invertir la secuencia, o sea, uno va del presente y uno analiza en dirección al pasado. Porque necesariamente cualquier cosa que quieres analizar, empiezas con el efecto. Si el efecto no se manifestó, no hay nada que analizar. Por ejemplo, en Chile, hace un tiempo hubo trastornos, problemas sociales debido a una insatisfacción obvia con el gobierno. Hubo un problema por eso. Si uno quiere analizar, si uno es histórico y quiere decir exactamente por qué eso sucedió, qué fue la causa o cuáles fueron las causas y todo eso, necesariamente uno empieza con el efecto. Y uno invierte la dirección del tiempo y trata de descubrir las causas. Yo menciono eso porque el efecto más dramático de que tenemos experiencia, el efecto más importante se llama el universo. El universo y nuestra propia existencia. Nosotros somos seres, el término filosófico es, contingent. En español sería contingentes. Son un poco más filosofía. Si no aguantas más, gritas y voy a parar, pero un poco más filosofía. Contingente significa dependiente. Por ejemplo, tú existes como ser humano porque tienes padres. Sin los padres, padre y madre, nadie nace. Asimismo, tu existencia como ser humano no es independiente, sino es contingente. Y el budismo habla de eso también. Si estudiamos el universo, podemos ver que todo dentro del universo es contingente, depende de otra cosa. Nada existe en forma autónoma. Entonces surge la pregunta, ¿por qué existe algo y no nada? Pero es otra cosa, que se entiende que hay un Dios. Pero si quieres entender a Dios, hay dos preguntas. Entonces, si en el universo todo de que tenemos experiencia depende de otra cosa por su existencia, podemos imaginar que nada jamás existiera. Entonces la pregunta es, ¿por qué existe algo y no nada? Porque si todo que existe depende de otra cosa, Aristóteles, no por piedad o por religión, pero por lógica, dijo, es necesariamente existe algo que no tiene causa, una causa sin causa. Porque sin una causa sin causa, no se puede explicar o justificar la existencia del universo. Entonces, si tenemos por la lógica que hay una fuente del universo, Aristóteles lo llamó, es famoso en su filosofía, the unmoved mover, el motor inmóvil. Entonces, si queremos saber quién es esa fuente, algo que no es contingente,
algo que no depende de otra cosa por su existencia y por eso que puede lanzar la existencia de todo lo demás, ¿qué naturaleza tendría? ¿Cómo sería esa causa original? Y es por eso que casi los maté con mis argumentos, pero es por eso que expliqué tanto sobre causa y efecto. Porque tú estudiándote a ti mismo puedes lograr información necesaria sobre la naturaleza de la fuente de tu existencia. Por ejemplo, tú eres consciente. Entonces, ¿cómo sería posible que la fuente de tu conciencia es inconsciente? Tú eres personal, tú eres una persona con sentimientos, con voluntad, con ese don súper valioso de ser una persona que escoge, que decide. Tienes libre albedrío, eres una persona. Ser una persona significa tener libre albedrío. Sin esa libertad, no eres una persona. Entonces, ¿cómo es posible que la fuente de tu existencia no tiene libre albedrío? Sabemos que la fuente es artístico, porque cuando estudiamos la naturaleza muy de cerca, siempre descubrimos arte. Si tú buscas en tu, ¿cómo se dice? Server, Google, lo que sea, no quiero promover Google, que es otro imperio diabólico, pero si tú buscas, digamos, granitos de arena, vas a ver que cada granito de arena y hay un sinnúmero, o sea, hay un número absurdo de granos de arena en este mundo y son como joyas, tienen diferentes colores, son como joyas de diferentes colores. Las snowflake, ¿cómo se dice en español? Copo de nieve. Los copos, o sea, encontramos en todas partes del universo arte, arte. Así que si estamos buscando la verdad, ¿por qué buscar algo inferior a ti mismo? Un ser inconsciente o impersonal. Hay personas que dicen que Dios o la fuente es impersonal. Es absurdo. Porque existe el universo. ¿Será que Dios creó el universo sin querer? Fue sin querer. ¿Cómo es posible crear un universo sin querer? Y si estudiamos la jerarquía de criaturas mismo en este pobre planeta, sabemos que la evolución o la jerarquía, que los seres más evolucionados son más conscientes y los seres menos evolucionados son menos personales, menos conscientes. Así que, ¿por qué pensar que si estamos buscando al Ser Supremo, que debemos contradecir todo lo que sabemos del mundo? ¿Por qué, sin ningún motivo filosófico, rechazar toda la información que tenemos en este mundo, que subir, crecer en términos de conciencia significa volverse más personal? Por ejemplo, un gobierno que es impersonal, que trata a los ciudadanos impersonalmente, que no es sensible a sus deseos, sus necesidades, es un mal gobierno. Ser impersonal no es una virtud, es un defecto, es una falla, no ser personal. Entonces, ¿por qué imaginar una verdad suprema impersonal? Así que la lógica nos lleva, si pensamos un poco, nos lleva al concepto de un ser consciente, personal y benéfico. Por ejemplo, porque el universo existe de tal manera que la virtud trae felicidad. Tal vez no riqueza siempre en este mundo, pero si uno es una buena persona, trata bien a los demás, trata bien, si uno es generoso, si uno ama,
conoce a esa persona que ama, que es generosa, que es bondadosa, que es misericordiosa, que es respetuosa, que es modesta. Esa persona conoce una felicidad que los locos, como, bueno, no quiero mencionar de nuevo el presidente aquí, pero, o sea, las personas que son egoístas, que en vez de tener generosidad, tienen codicia, y en vez de tener compasión, son frías, no les importa que otros sufran. Eso vuelve al punto de por qué es importante practicar la vida espiritual. Y voy a terminar con eso. Ustedes pueden hacer preguntas si quieren o si no aguantan más, ¿no? Pero la felicidad no es puramente subjetiva. Porque, por ejemplo, una persona puede decir, me encanta violar y matar a esas personas. Si una persona dice que eso sí, me gusta matar, me gusta violar, nosotros no estamos preparados a conceder que sí, eso es felicidad. O sea, lingüísticamente, yo digo que eso me hace feliz, tú dices que otra cosa me hace feliz. Eso no significa que estamos experimentando exactamente lo mismo, la misma emoción, la misma experiencia. Entonces, felicidad es subjetiva en el sentido que es algo que se experimenta, que una persona experimenta, pero es objetiva en el sentido que hay personas que dicen que eso me hace feliz, pero lo que hacen es cruel, es absurdo, es autodestructiva. Y entonces, no podemos hacer, y también siempre el punto de la diferencia entre felicidad y sensación. O sea, tenemos en el cuerpo, en español sería terminaciones nerviosas, ¿se dice? Muchos sílabas. Entonces, terminaciones nerviosas. Entonces, estimular el sistema nervioso no es lo mismo que una satisfacción profunda, una felicidad de realmente amar y ser amado sin egoísmo, sin vanidad, pero de realmente amar, de realmente ser amado, de ser generoso. Entonces, la felicidad que buscamos, sabemos que las personas que quieren dinero, que piensan que dinero es felicidad, nunca están satisfechos. Pueden tener mucho dinero y siempre quieren más. Entonces, la vida espiritual, rápidamente, para encerrar, que obviamente me gustaría mostrar todo lógicamente, pero no hay tiempo ahora, así que me pueden confiar. Y si no resulta así, me pueden procesar. Pero el hecho es que somos eternos porque no somos el cuerpo. No puede ser el cuerpo. Es imposible lógicamente que seas el cuerpo. Espejito, espejito. Porque, por ejemplo, la piel se reemplaza cada 2 semanas. Entonces, cada 2 semanas estás mirando otra cara. O cada vez que mires el espejo, es literalmente otra cara, porque la cara está cambiando y cada 2 semanas es completamente nueva, la cara. El cuerpo cambia. Se dice cada 7 años se puedes dividir tu edad por 7 y ya te has reencarnado tantas veces. Así que ya tenemos experiencia directa, ya nos hemos reencarnado en esta vida. Y al mismo tiempo somos la misma persona. Yo tenía 2 años, o yo era un niño, yo era adolescente, yo era así. Pero el cuerpo es diferente, así que pensar que soy el cuerpo es simplemente uno no está prestando atención. Entonces somos almas, tenemos una vida eterna y
todo lo que queremos, existencia, conocimiento, felicidad, se logra a través de la vida espiritual. Es por eso que hay dos dimensiones en el universo, porque hay dos tipos fundamentales de existencia en el universo, materia y almas conscientes. Y son fundamentalmente diferentes. Es por eso que hay dos dimensiones. Bueno, creo que voy a terminar porque si no, no sé cuándo. Si ustedes tienen preguntas, Nanda, porque ya vino una pregunta. Nanda Lila es muy rápido. Nosotros, antes de comenzar la reunión, habíamos hablado un poco del tema y teníamos anotamos algunas preguntas. Si quiere, comienzo con esas. Sí, claro que sí. Perfecto. Hay dos que son un poco similares, así que las voy a leer juntas. Me he dado cuenta que existe una especie de trauma religioso en la sociedad occidental actual. La mayoría de las personas ponen barreras de protección cuando se les habla de Dios por el concepto ya concebido que tienen de él. Como una recomendación, ¿cómo nos recomendaría poder iniciar una conversación de Dios y poder traspasar esas barreras que a veces algunas personas tienen? Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos hacer una prédica más efectiva en estos tiempos difíciles en donde muchas personas han perdido la fe en un ser superior? Solo eso. Bueno, Salud. me voy a fortalecer primero. Es agua, les juro. Y, lo que yo siempre explico es, bueno, como Bhakta Hegel, el filósofo alemán Hegel, que vivía hace 200 años más o menos, operaba. Y él tomó un principio de la física y se la aplicó a la historia humana. Y les voy a decir cuál era, cuál fue el segundos. El tercero principio. El tercero principio de Newton, las leyes de moción, es que cada acción en la naturaleza física produce una reacción igual y opuesta. Y eso también se llama el efecto del péndulo, que también es un término que primero fue lanzado por Galileo, otro Bhakta. Entonces, ese concepto en la física que como del péndulo, que cada acción produce una acción opuesta, igual, el gran filósofo de la historia humana, Hegel, dijo que en la historia humana, él dijo que eso, él llamó eso la dialéctica histórica, que cada estado, status quo, y Marx, obviamente Marx corrió lejos con eso, pero el concepto es que el status quo, cómo está el mundo ahora, el tesis, después cada estado del mundo, un estado histórico, crea su propia contradicción y por el conflicto entre el tesis y antítesis se produce un síntesis. Y eso es la dialéctica de Hegel y de Marx también. Ahora, yo creo que Hegel tenía razón, que la historia se mueve así, no solo así, pero eso es una dinámica muy prominente si uno quiere explicar por qué la historia se mueve en cierta dirección. Entonces, lo que yo les digo a las personas es que tú no debes quedar atrapado en la segunda fase de la dialéctica. O sea que hemos visto, se observa que la historia religiosa occidental es horrible. O sea, tiene sus momentos buenos, tiene su luz,
Pero la cantidad de masacres, de tortura, de matanzas, de maldad inconcebible es, bueno, inconcebible. Así que todos sabemos, todos conocemos la misma lista, las cruzadas, las inquisiciones y todo. Todos ya tienen la misma lista en la cabeza. Y lo que yo siempre digo, que si tú crees que fue realmente muy malo, si estudias más seriamente la historia, vas a descubrir que fue bien peor de que piensas. Así que obviamente, entonces sin entrar en toda la historia occidental, pero con algunas cosas históricas rápidamente sucedieron que cambiaron cultura occidental. Una cosa fue la invención de la prensa, la prensa impresa, de poder imprimir. Porque antes de eso, tener un libro en casa, eso era solo para ricos y para la iglesia, porque se copiaba a mano. Entonces las personas no leían y también para protegerse contra diferentes conceptos, leer la Biblia. A pesar de que Jesús predicaba al pueblo, a personas básicamente analfabetas y personas muy simples, según la Biblia. Pero en Europa se volvió una ley, un crimen capital, o sea, pena de muerte, leer la Biblia. Si una persona no era sacerdote. Así que entonces nadie leía la Biblia, solo sacerdotes leían la Biblia. Entonces con la invención de la imprensa, por lo menos se volvió físicamente posible difundir la Biblia. Entonces fue la combinación de la invención de la imprensa y la revolución protestante, que realmente fue algo como una democratización de la religión. La idea de que todo el mundo tiene un derecho eterno de seguir su propia fe. Además de eso, cuando las personas, por lo menos en los mundos protestantes, empezaron a leer la Biblia y vieron que no, que tantas cosas que la iglesia enseña no están en la Biblia y fue un desastre. Entonces el resultado fue guerra entre los católicos y fueron guerras horribles, o guerras así tan crueles, tan violentas, es difícil describirlas. Y fue por 150 años o algo así. Entonces fue una cosa absurda. Y mientras tanto, en el lado de ciencia hubo una explosión de conocimiento científico. La revolución científica después se aplicó esa nueva ciencia aplicada, en la forma de la revolución industrial. Y se cuestionaba todo y si algo no era científico, teníamos que deshacernos de eso. Por ejemplo, monarquía no era científica, entonces en Francia la rechazaron porque los monarcas no tenían derecho divino de gobernar. Y el sistema de casta que había en Europa no era científico. Y eso también se fue, y después vino el capitalismo como fruto del industrialismo. Y al fin y al cabo, hasta el século XIX, los años 1800, surgió, bueno, antes en Francia, en el siglo antes, porque en Francia la monarquía y la iglesia eran mucho más terribles, mucho más absolutistas. Y por eso la reacción de péndulo fue más radical, como en la Revolución Francesa. En Inglaterra había más libertad de culto y todo, y por eso la reacción no fue tan pesada. Pero con el avance de la ciencia y la industria, y después Darwin,
lo que sucedió es que los intelectuales de Europa elucubraron, se puede decir, un tesis que se llama el tesis de guerra, the war thesis, o el tesis de batalla. Y ese tesis fue que la religión, no solamente que no es científica, sino que es el enemigo del progreso humano. Que la humanidad puede progresar únicamente acabando con la religión. Y eso se ve claramente, por ejemplo, con Marx, que la religión es el enemigo. El problema es la falla principal de Marx en su filosofía fue que él tenía un concepto de la naturaleza humana que no era científica. O sea, él creía que las personas, si se les da oportunidades, todo el mundo va a ser buenito y tratarse bien uno a otro. Él no entendía que, como Hobbes, el filósofo político Hobbes, dijo antes, de que los seres humanos, dejados, digamos, a su propia imaginación, son capaces de crueldad, de violencia, de violar, de matar. Entonces, bueno, no voy a entrar, hay tanto que se puede explicar. Pero basta decir que en el siglo XX, personas que se decían seguidores de Marx mataron entre 10 y 20 veces más inocentes que Hitler en Alemania, que es un hecho, a mí me cae interesante. De todos modos, entonces Marx, todo el mundo sabe que contra la religión. Freud, el psicólogo Freud, que le necesitaba urgentemente un buen psicólogo, Freud, pero Freud dijo que la religión es una enfermedad psicológica. Y Thomas Huxley, que era, ¿cómo se llama? El bulldog de Darwin. El bulldog de Darwin, que decía que los sacerdotes son serpientes venenosas, que tenemos que matarlas o acabar con ellas, con esas serpientes, como Hércules mató a las cobras venenosas cuando nació Hércules. Entonces hubo esa tesis entre los intelectuales que la religión es el enemigo del progreso humano, del conocimiento, del bienestar humano. Y bueno, y después, y el nuevo Jesús era la ciencia. Thomas Huxley decía que y había problemas, era algo complicado, pero solo para indicar uno de los problemas principales, uno de los mayores fans, se dicen aficionados, de Darwin, aficionado de Darwin, uno de los más aficionados de Darwin era Hitler. Inclusive Adolfo Hitler creía que él llevaba a cabo un proyecto darwiniano, porque es la sobrevivencia de los más fuertes, y los más fuertes son los teutónicos, y así que si los pobres mueren de hambre, es selección natural. Sobrevivencia de los más fuertes, es científico, es necesario, porque cuando le damos a comer a los pobres, cuando ayudamos a los más necesitados, primero que interferimos con la naturaleza y estamos debilitando a la raza humana, no permitiendo que los más débiles se mueran. Entonces, yo menciono esto porque ese punto de vista científico también trajo problemas muy serios, problemas morales muy serios. Pero lo que sucedió, sí, en un minutito, lo que sucedió es que si tú crees en la evolución sin, digamos, no guiada, que una teoría que se está volviendo cada vez más absurda debido a nuevos
las nuevas, mi español, muy oxidado, descubrimientos en la microbiología. Cuando Darwin hablaba de evolución, o el neodarwinismo hablaba de la evolución, tenían un concepto de los mecanismos biológicos demasiado primitivos, los conceptos, un concepto muy primitivo. Ahora, nuestro conocimiento de microbiología, los mecanismos genéticos y todo eso, resulta que los mecanismos son millares de veces más sofisticados que ellos pensaban. Y por eso que la idea de que todo eso sucedió por sí solo se vuelve cada vez más absurdo. Es por eso que en la historia intelectual contemporánea hay una revolución creciendo cada día contra ese concepto de Darwin. No contra, digamos, eso del, ¿cómo se dice en español? El registro fósil, pero sobre el mecanismo que produce la diversidad. Pero de todos modos, si tú crees en evolución ciega, que resulta cada vez, hoy en día, absurdamente improbable, pero si tú crees en la evolución ciega, tú crees que es el mecanismo de la realidad, de que las cosas van de sencillo, de simple a complejo. Y ese movimiento de sencillo a complejo es el principio gobernante del universo. Si tú crees en eso, una conclusión inevitable es que, como se dice, la reina de las ciencias es la física. Porque es la física que trata con las entidades más pequeñas, más sencillas. Es por eso que tenemos astrofísica. O sea que una consecuencia lógica de la evolución ciega, inconsciente, es que la física es la ciencia más fundamental. Con eso, pero no entonces hasta hay millares de detalles históricos que no hay tiempo, pero con pocas palabras, tan luego que decidieron que es la física, que es reina de las ciencias, que la física, ¿cómo se dice en inglés? Golpeó un pared de ladrillos. Porque con la física cuántica, la física entró en un desastre, una situación catastrófica para la ciencia en que ya no sabían qué es el mundo. Ya no tenían qué es la materia. Ese problema de la ¿cómo se llama? Wave particle. De ondas y partículas. No voy a entrar en todos los problemas de la física cuántica, pero entonces los que dicen que no, solo la ciencia sabe y hay que comprobar empíricamente están mínimo de 100 años atrasados. No solamente en términos de la ciencia, en términos de la filosofía occidental, están viviendo en otro século. Entonces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué las personas no quieren saber de religión y Dios? Porque están atrasados. Y porque están todavía atrapados en la segunda etapa de la dialéctica histórica. La primera etapa fue religión terrible. No, o sea, siempre habían santos y buenas personas y Jesús, que sea no estamos contra todo eso, pero se utilizaba la religión en formas diabólicas por siglos. Y eso es otra historia que no hay tiempo ahora, porque como que eso sucedió. Pero entonces, el antítesis es obvio que la religión es mala y que no quiero saber de eso.
el síntesis es de entender, la síntesis es de entender que la religión de por sí no es mal. Inclusive, toda la historia humana muestra que todos los sistemas de moralidad, de no matar, de no violar, de no robar, todos los sistemas de moralidad sostenibles, que no es que duraron 5 años o 10 años, pero por siglos, todos esos sistemas vienen de la religión. En toda la historia humana no hay un solo caso que un sistema de moralidad sostenible y que sostenía una sociedad que no viniera de la religión. Entonces, la síntesis es, como Hegel dijo, de ver las cosas buenas del pasado, quitar las cosas malas y progresar a la religión racional. Y haciendo eso, de progresar a la religión razonable, racional, realmente benéfica, es simplemente volver a un estado que ya existía millares de años atrás. En la sociedad greco-romana había libertad de religión, había un sincretismo, una comprensión casi universal de que todos adoramos al mismo Dios con diferentes nombres, eso es portugués, con diferentes nombres, pero es la misma realidad. Entonces había esa tolerancia, esa libertad, ese respeto mutuo. Tomato, T-O-M. Nope. Sí, entonces eso fue el sueño de Alejandro Magno, de unir el mundo. Alejandro insistía que hay una realidad divina con diferentes nombres en diferentes culturas. Él quería unir Occidente y Oriente, crear un mundo, un orden global. Y los romanos y griegos vivían así. No hay tiempo de entrar en todos los detalles porque debido a la caída de Roma y después un tipo de una sociedad salvaje de warlords en español, así. Europa se volvió súper peligrosa y bárbara. Entonces, como Carlomagno unificó Europa, restauró orden y también con fanatismo religioso. Bueno, no hay tiempo, pero basta decir que uno que conoce la historia, que conoce la filosofía, nunca diría una cosa tan irracional como que no quiero saber de Dios. Abandonar el concepto de Dios como concepto filosófico es abandonar el raciocinio humano. Porque el raciocinio humano o el raciocinio funciona a través de la capacidad de categorizar, inclusive la inteligencia artificial todavía no progresa, no es igual a la inteligencia humana en muchos sentidos porque le falta la capacidad de categorizar. Entonces, el proceso de categorizar significa buscar conceptos y términos cada vez mayores que expliquen cada vez más subverdades o subcategorías. Entonces, en toda la historia humana, la categoría suprema en el sentido de explicar todo, se puede llamar Dios, una verdad absoluta. Y ya que el mundo bidimensional, el universo es bidimensional, cualquier concepto empírico, por definición, no puede explicar la realidad en forma completa. Porque cualquier ciencia material nunca podrá, por sus propias reglas internas, nunca podrá explicar el universo metafísico. Así que una categoría suprema, que sería el máximo fruto de raciocinio, tendría que explicar tanto la física como la metafísica en forma racional, y la palabra de Dios indica eso a pesar de los abusos horríficos a través de la historia. Inclusive,
El libro de Juan, de la Biblia, un libro que normalmente critico por varios motivos, que no voy a entrar aquí, pero la palabra logos en griego, obviamente lógica es la fuente, significa raciocinio. Entonces había una filosofía en el mundo clásico de que Dios es un ser no así, ¿cómo se dice? Celoso. Esos conceptos medio psiquiátricos. O sea, la idea de que Dios es un ser de raciocinio infinito. Y la palabra que usaban son paganos, eran paganos. La palabra que utilizaban para indicar el raciocinio infinito de Dios era logos. Y ya que el creador es un ser infinitamente racional, la creación es racional. O sea que el logos se encuentra dentro de la creación y por eso dentro de nosotros. Por eso nosotros podemos ser seres racionales. Y por eso cuando hacemos ciencia, estamos buscando la lógica, antropología, geología, fisiología, biología, el logos de cada aspecto del mundo. Inclusive en el libro de Juan empieza diciendo que al comienzo hubo el logos, se traduce la verba, no sé cómo se traduce en español. Pero lo que realmente dice el libro es que en el comienzo hubo el raciocinio de Dios. Porque Juan, el autor, copiaba esa filosofía pagana. Pero de todos modos, la ciencia nació por la fe, que ya que un ser racional creó el mundo, el universo sigue leyes. El universo sigue leyes. Porque si el universo no seguía leyes, digamos, físicas, sería imposible estudiar el universo. Sería imposible tener una ciencia. Todos los grandes científicos del pasado tenían confianza que existe una explicación científica de todo por qué el creador es racional. Entonces, el hecho de que hoy en día las personas no quieren la palabra de Dios, la religión, bla, 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 básicamente porque no entienden mucho la historia humana, entienden casi nada de filosofía y sin embargo se imaginan así intelectuales, que es de las maravillas de nuestros tiempos, ¿verdad? Que personas casi que completamente ignorantes de la historia de la filosofía, de la historia de la ciencia, se creen intelectuales. Es una de las maravillas de nuestros tiempos. Entonces, Panchali, otra pregunta. Sí, tenemos otra pregunta. Si el Mahamantra, independiente de lo que uno esté pensando, me acerca de todas maneras a Krishna, pensando que a veces la mente se va en otros pensamientos, pero uno sigue recitándolo igual. El poder del Mahamantra. Sí, sí, claro. Si uno toma medicina, la medicina funciona, mismo que uno no entienda la parte química. Tenemos otra pregunta acá desde antes que se sale un poquito del tema que estábamos revisando. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. O Ananda Lila, ¿tú tenías alguna otra? Sí, ella ya me mandó algún, Ah, porque hay personas en varios países en Facebook, porque Dios, el Todopoderoso, da facilidad a las entidades vivientes para que disfruten en este mundo material. ¿Será que Dios desea que el alma individual disfrute para que después sufra? Sí, Dios es el diablo. Eso es el maniqueísmo, otra filosofía. Por ejemplo, si una madre o padre lleva al niño al médico para una inyección, se puede decir que la madre o el padre que es una persona mala, porque le da al niño dolor así. No,
Es para evitar un mal superior. Si tú tienes un hijo y lo llevas al dentista, no es que eres, que eres malo, es por un bien superior. Es un sufrimiento necesario para un bien superior. Si Dios nos quitara nuestro libre albedrío, eso sería una maldad horrible, eso sería matarnos para siempre. Y entonces, ¿cómo puede uno decir que yo prefiero ser una cosa y no una persona? ¿Cómo puede uno decir que Dios es malo porque me da libertad? Entonces me parece un argumento extraño. Decir que si Dios fuese bueno, no me daría libertad. No me dejaría ser una persona. Porque si tienes una máquina, la máquina nunca va a pecar, porque es una máquina. Por ejemplo, si tengo una máquina que toca música, entonces si no quiere escuchar, nunca canta. Si vives con otra persona, la persona puede cantar cuando no aguantas. No, para de cantar. Pero si hay una máquina, la máquina no canta si no se le pide. Entonces, si tú crees que Dios sería bueno si nos hiciera máquinas, creo que no es un concepto muy lógico. Otra pregunta, podría ser un punto sobre la ideología de igualdad de género. Un tema de hoy. Sí, yo he luchado siempre ISKCON para igual oportunidad para las devotas y devotos. Tenemos nuestro extravaganza Krishna West y por lo menos la mitad de los líderes son devotas. Y sí, yo apoyo y defiendo 100% que cada alma tenga todo derecho de llevar a cabo el servicio que quiera, que pueda. Y ISKCON es una sociedad mundial. En todas las religiones que son globales, que tienen centros en todas partes del mundo, tienen ese problema. Porque el mundo está dividido. Entonces, por ejemplo, en lugares como en la Iglesia Católica, los obispos y cardenales en África son muy conservadores porque tienen una cultura bastante más machista en esos países y también en otros lugares del mundo. Y hay una pelea entre, mismo en la Iglesia Católica, hay casi una guerra civil entre los que quieren ser más liberales y permitir que las mujeres también sean sacerdotes o personas casadas también pueden ser sacerdotes y otros que no. Entonces es algo mundial. Y ISKCON, ya que tenemos centros en todas partes del mundo, pero yo diría que en Occidente hay una gran mayoría de los miembros de ISKCON que sí, que apoyan igualdad de género. Sin duda. El argumento es muy chistoso que algunas religiones como la iglesia y también algunos líderes de ISKCON, que dan el mismo argumento para defender que solo los hombres pueden ser, y es un argumento terrible. Y les voy a explicar. El argumento de la iglesia, que es parecido a de algunos superconservadores de ISKCON, es que cuando Jesús escogió a los apóstolos, solo escogió hombres. Yo oí de un cardenal, uno de los cardenales principales de la iglesia, que es el cardenal de Boston y mano derecha del Papa y todo eso. Y dijo, trataba de ser diplomático y dijo, bueno, si yo iba a crear una religión, yo no sé lo que yo haría, pero eso es lo que Jesús nos dio. Pero el argumento es que así que Jesús escogió los apóstolos, pero primero, que cuando Jesús escogió a los apóstolos, nunca dijo que marcaba pautas para sacerdotes futuros. Nunca dijo eso. Segundo,
si tomamos en serio eso de que Jesús marcaba así pautas para todos los sacerdotes futuros, porque por 1000 años no seguían esas pautas. Y además, si seguimos las pautas de Jesús, resulta que las únicas personas que pueden ser sacerdotes católicos son hombres judíos nacidos en Israel. Así que si tú no eres un hombre judío nacido en Israel, no puedes ser un sacerdote católico, según ese argumento. Así que, por ejemplo, algunos superconservadores, porque ISKCON es una sociedad enorme y libre y tenemos derecho, es como Chile, como los Estados Unidos. No es que estás de acuerdo con todo lo que sucede. Personalmente, yo estoy chocado con algunas cosas que hace el gobierno aquí, en los Estados Unidos. Me parece terrible ciertas cosas que se hacen, pero ya que es un país libre, yo puedo pelear por lo que yo creo. Entonces, sí mismo, Prabhupada cuando escogió 11 gurús, cuando Prabhupada se fue, dijo que 11 devotos serán gurús después de él. Y escogió 11 hombres, por varios motivos, es toda una historia. Entonces dicen que por eso solo hombres pueden ser gurús. A pesar de que Prabhupada dijo que mujeres pueden ser gurús, Prabhupada lo dijo varias veces. Pero si aplicamos estrictamente ese argumento que Prabhupada marcaba una pauta, un criterio, la conclusión sería que las únicas personas que pueden ser gurús en ISKCON serían hombres blancos y americanos. Que es absurdo. Que es obviamente absurdo. Así que sí, yo apoyo 100%. Cada alma tiene el mismo derecho de servir a Krishna según su propio talento y voluntad. 3. ¿Qué nos garantiza que el mundo metafísico tiene una existencia objetiva? Pregunta filosófica. No temen, eso no me va a soltar por más 2 horas. Pero porque es un principio epistemológico. Epistemología es la filosofía de conocimiento. ¿Cómo sabes que sabes? ¿Bajo cuáles condiciones puedes afirmar que tienes conocimiento y no solamente una opinión? ¿Cómo sabemos que el mundo existe fuera de nuestra mente? Porque se nos presenta en forma autoevidente. Asimismo, cuando tú practicas vida espiritual, cuando tú practicas conciencia de Krishna, se te presenta directamente en tu conciencia hechos espirituales que son autoevidentes, que no se puede racionalmente negar. Así como cuando uno despierta de un sueño, uno sabe que ahora este mundo que veo ahora es más real que el mundo del sueño. Cuando uno avanza en conciencia de Krishna, se le resulta autoevidente que estoy viendo una realidad bien superior, más amplia, que incluye el mundo en que yo vivía antes, pero es multidimensional, mucho más rico, mucho más profundo. Así que uno sabe que Krishna es real por el mismo sistema que nos dice que la ciencia es real, porque está basada en hechos autoevidentes y no se puede racionalmente negar por la calidad de su existencia. Basado en los principios Vaishnavas derivados de principios muy elevados, considera que existe una falta en matar por genuina compasión, ayudarle a un ser vivo que está sufriendo muchísimo y solo es cuestión de minutos u horas para que muera acortando su tiempo de sufrimiento. Eutanasia, ¿se dice en español? Eutanasia. Eutanasia. Sí. Una persona que está sufriendo y que no hay ninguna posibilidad de reducir su sufrimiento y no hay ninguna posibilidad de que la persona se recupere,
creo que es una decisión personal de la persona. Sería el Big Bang de nuestro universo, portugués, voy a traducir a español. Sería el Big Bang de nuestro universo, existen infinitos. Bueno, dicen, sí, pero es verdad. El momento en que el universo salga del cuerpo, uno de los poros de Mahavishnu acostado en el océano causal. Una pregunta interesante. Generalmente, tanto los Vedas como la ciencia actual dice que los universos empiezan en cierto momento y que crecen, se inflan, por así decirlo. Entonces, exactamente el momento del Big Bang, y eso sí corresponde a Mahavishnu, es algo, creo que no tenemos información suficiente todavía para concluir. Última pregunta, en cuanto a Aristóteles, y en relación a la creación, desarrollo del carácter, Aristóteles incluyó la dimensión de la emoción, del sentimiento, al decir que el carácter se crea a través de la repetición. Sí, porque en el tiempo de Aristóteles debatían sobre lo que se llama arete, o sea, la bondad, virtud, y Aristóteles en su libro sobre la moralidad dice que es algo que se practica, que practicándola se vuelve la segunda naturaleza, como dicen. O hay que dejar que esta se manifieste. No, hay que practicar la virtud, hay que practicar la bondad. Porque vemos que hoy en día está el estereotipo de haz lo que sientas. Sé tú mismo, sin tener en cuenta las emociones. Bueno, tú realmente querías, tú hubieras dicho a Hitler de seguir sus propios sentimientos. O sea, las personas que cometen atrocidades, que violan, que matan, que roban, están siguiendo sus sentimientos. Entonces, decir a una persona que sí, tienes que seguir tus sentimientos, ¿sí? Sin reglas, sin principios, sin nada. Otra vez es un caso de no pensar mucho. Bueno, sí, si se trata de algo de bondad, por ejemplo, si vas a comer helado por Krishna y alguien quiere comer chocolate, otro, ¿cómo se dice en español? Strawberry. Frutilla. Fresa, se dice fresa. Frutilla. Fresa también. Pero fresa se dice en México solo. Frutilla. En Argentina se dice frutilla. Exacto. Entonces, sí, por ejemplo, si vas a comer frutas o algo así, que todas las frutas son, digamos, comida apropiada para un ser humano no violento. Entonces uno quiere comer un banano, un mango, eso, el otro, eso es, sí, come lo que te guste. Pero si uno dice que sí, yo quiero comer una manzana y otro dice quiero matar a un animal consciente, mamífero desarrollado, consciente, matarlo y comerlo. Entre la manzana y la carne hay una diferencia moral. Entre una banana y una manzana, naranja, no es una diferencia moral, es una diferencia lateral, en el sentido que están en el mismo nivel de moralidad, pero uno escoge lo que te gusta. Entonces, ciertas opciones hay una diferencia moral y otras hay una diferencia, digamos, simplemente de gusto. Bueno, Panchali. Otra pregunta. Tengo una última pregunta. ¿Sí? ¿Nos alcanza? Si ustedes aguantan, me asombra que ustedes me aguanten por tanto tiempo, pero sí. Sí, estamos todos muy felices. Es una pregunta justo un poquito respecto de las modalidades. Sobre las modalidades de la naturaleza, ¿cómo puedo darme cuenta si estoy navegando en aguas de la ignorancia o cómo en realidad darme cuenta en qué modalidad estoy? Y relacionado a eso mismo, ¿cómo puedo ver en qué modalidad se encuentran otras personas y saber si mi intención de ayudarlas o encaminarlas es desde un lugar sano o no?
Es de Juan Pablo. Krishna da los síntomas, las características. Sí, Krishna da los síntomas. Se puede simplemente explicar una persona que se levanta a la 1 de la tarde y se pone a dormir de nuevo a las 4 y no está enfermo. O sea, se ve los síntomas. O sea, el lenguaje, la comida, con quién andas, dime con quién andas. Bondad es bondad, entonces se puede estudiar eso en Bhagavad Gita, todos los síntomas, es bastante sencillo. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o quiere decir algo? Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y admiro su paciencia. Y sí, gracias a Manomangal. Este grupo estudia Bhagavad Gita 2 veces a la semana y casi la mayoría de las mañanas estudia Srimad Bhagavatam también con Madhu, así que estaban preparados para esta experiencia. Son santos. Y sí, muchas gracias. Para mí es un placer, realmente un placer. Me siento muy afortunado que pueda hablar con un grupo de personas inteligentes, dedicadas y les deseo mucha felicidad y éxito en sus vidas espirituales. Muchas gracias. Si quieren se pueden sacar el audio para decirle chao, chao, Hare Krishna. Muy rápido todo. Ya voy a bien. Estamos con el audio prendido, te están escuchando todos.